Samuel capítulo 5, verso 17 hasta el 25. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice la palabra de Dios: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Escuche qué interesante la respuesta de Dios. Y vino David a Baal Perasim, y ahí los venció. David dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruidos como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Escuchen lo que dice el verso. Y David hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Gabá hasta llegar a Geser. Dios quebrantará a sus enemigos. Lo digo una vez más: Dios quebrantará a todos los enemigos. ¡Wow! ¡Qué lindo es! Dios va a quebrantar a todos los enemigos. Yo no sé, es Dios el que quebranta a tus enemigos. Dijo David: quebrantó Jehová a mis enemigos. Dios va a quebrantar a tus enemigos. ¿Alguien lo cree? Dios va a quebrantar a los brujos, esos que están ahí. Dios va a quebrantar a todo. Dios quebranta a los enemigos. Yo no sé si tú lo crees. Mira, ¿quién es el que quebrantó? Dijo: Jehová quebrantó a mis enemigos. ¿Alguien lo puede creer? ¿Quién es el que quebranta a tus enemigos? Dios Todopoderoso. Tome su asiento, por favor. Así, con ese ánimo que tiene, quiero que sigamos adelante. Gloria al Rey de Reyes. Hay algo muy interesante que podemos darnos cuenta hoy. Quiero que nos demos cuenta de algo muy interesante. Escuche, la palabra de Dios siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Debemos de ver cómo Dios obra. En este momento hemos leído la palabra de Dios y miramos que dice: Jehová quebrantó a mis enemigos. Escuchen lo que dice David. ¿Quién quebrantó a los enemigos? Jehová, nuestro Dios Todopoderoso. ¿Quién quebrantará a tus enemigos? Dios. Entonces tú no te tienes que preocupar, porque el que es contra ti también es contra Dios. Yo no sé si tú lo crees. El que es contra ti también es contra Dios. Porque alguien que te hace la guerra a ti, escucha esto: el que te hace la guerra a ti, y tú eres un hombre que estás bajo la voluntad de Dios, le está haciendo la guerra a aquel que te envió a ti. Por eso es que no podemos luchar contra corriente. No podemos luchar contra corriente, porque hay veces atacamos y atacamos algo. El enemigo ataca y ataca algo, pero la gente no se da cuenta que estamos atacando algo contra corriente, porque al que Dios ha enviado, Dios no lo desampara. Ay, yo no sé si usted lo entiende. Al que Dios ha enviado, no hay enemigo que lo va a detener. Al que Dios ha ungido, no hay quien lo detenga, porque el poder de Dios y la unción de Dios está sobre él. A veces luchamos contra corriente. A veces atacamos a alguien. Hay gente que ataca y ataca a una persona, pero nunca lo ven a esa persona caer. ¿Sabes por qué? ¿Quiere que le diga? ¿Sabe por qué? Porque esa persona no se ha puesto él solo.
A esa persona lo ha mandado Dios. Y tú puedes darte golpes, ir a los brujos, ir a hacerle no sé qué. Pero si esa persona lo ha puesto Dios, por gusto lo que tú estás haciendo. Ay, pero yo quiero que alguien se goce aquí hoy. Yo no sé, yo quiero que alguien hoy se goce. Si a esa persona la ha enviado Dios, no hay diablo que lo detenga. Así puede venir el mismo infierno entero, pero no lo va a detener. Y pues, mire, yo le voy a dar un consejo hoy. Si usted ve que algo que ha sido atacado por el enemigo y aún se mantiene, mire, sería mejor aceptar y decir, wow, algo diferente hay en esta persona. Tantos golpes, ataques que ha recibido y aún sigue de pie. ¿Sabes por qué? Porque con él está el Dios de David. Con él está el Dios Padre celestial, todopoderoso, que nada ni nadie lo puede destruir. Qué interesante. Cuando tú ves que alguien ha sido atacado, criticado, todo, y esa persona sigue en pie, sabe que muchas veces no reconocemos que alguien tiene a Dios ahí. Porque es más fácil criticar, ¿verdad que sí? Es más fácil criticar. Me voy a bajar para regañarlo de cerca. Es más fácil criticar que aceptar. A fulano lo está usando Dios. Porque nuestro ego no deja que aceptemos, ¿verdad que sí? Usted me está entendiendo, ¿verdad? Es más fácil criticar a alguien que aceptar. Wow, cómo lo usa Dios. Así de sencillo. Y por eso es que criticamos y criticamos. ¿Por qué cree que la gente critica tanto a los pastores, a los servidores, a las iglesias? Porque es más fácil criticarlo que decir, el pastor tiene algo bueno. Porque estamos aceptando. El hermano tiene algo bueno. ¿Sabe qué yo hago? Cuando yo veo que Dios está usando a alguien, ¿sabe qué yo hago? Lo acepto y me acerco a él. ¿Sabe para qué? Para aprender de él. ¿Usted cree que eso es lo que debemos hacer? Me acerco a él y reconozco y digo, este tiene algo que yo no tengo. Y me acerco y digo, yo quiero tener eso que él tiene, pero yo quiero aprenderlo. Y la mayoría de veces que me he dado cuenta, me he acercado, esa persona tiene una relación con Dios. Por eso es que Dios lo usa grandemente. Y este consejo es para usted. Lamentablemente es más fácil criticar que muchas veces aceptar que alguien tiene un don. Por eso es que en las iglesias entre los mismos estamos envidiándonos. Mire, aceptemos ya, hay personas que Dios los usa, los va a usar, los ha usado y los va a usar. Quiera el diablo, no quiera el diablo, hay gente que Dios la va a seguir usando. Bueno, yo no sé si usted entiende esto. Pero hay gente que se oponga al infierno entero, Dios lo va a seguir usando. Porque no lo ha llamado el humano, sino que lo ha llamado Dios. Le guste a usted o no. Así es que le voy a dar un consejo. Es mejor que termine por aceptar. Porque va a estar peleando contra corriente. Peleando contra corriente. Bueno, pero el tema no es ese. El tema es, siempre, mire, sabemos, Dios quebrantará a tus enemigos. Dios va a quebrantar a tus enemigos. Ahora, algo interesante. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey. Escuche, esta es la introducción. Oyendo los filisteos que David hacía ungido por rey. Escucha qué interesante. Dice, por rey sobre Israel subieron todos los filisteos para buscar a David. Escuche qué interesante esto. Déjele leo esto, mire. Dice, cuando los filisteos, es otra traducción, son los mismos versos. Cuando los filisteos supieron, escuche esto, que David ya era rey de todo Israel. Ahora escuche cómo dice. Se unieron para atacarlo y fueron al valle de Refín. No sé si ven la diferencia. Cuando los filisteos oyeron, dice la Reina Valera, que David había sido ungido por rey, subieron a atacarlo. Pero cuando, la otra traducción dice, pero cuando los filisteos oyeron que David había sido como rey, se unieron. Escuche, se unieron. ¿Sí entiende esto?
Se unieron. Porque sabe algo que tiene el enemigo que hace. Se une para atacarte. Quiero que me entienda esto. Se unieron y subieron al valle para atacarlo. Este es un punto muy importante. El enemigo no puede solo y se va a unir. ¿Se acuerdan lo que pasó ahí en el cielo? Lucifer allá, ¿qué hizo? Para que se unieran con él. Y hay lugares que lo mismo sucede. Hay líderes, hay miembros de iglesia que hacen eso también. Eso no pasa solo en el mundo. Se unieron para atacar al rey David. Ahora, pero esto es interesante. Esto es muy, muy interesante. Cuando subieron, la otra traducción dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para atacarle. ¿Cuándo? Quiero que entienda esto. Cuando ellos oyeron que David así había sido ungido por rey. Escucha este punto que interesante. Porque antes de que David fuera ungido nadie lo atacaba. Quiero que estemos en eso. ¿Por qué cuando David no fue ungido rey, antes de ser ungido rey, por qué nadie lo atacaba? Porque Dios no lo estaba usando y no estaba ungido. Oh, santo es el Señor. Yo siento que a alguien le estoy hablando y aquí de parte de Dios. Cuando Dios ungió a David, el enemigo no le gustó y se levantó y se unió y lo fue a atacar. Pasa lo mismo en nuestras congregaciones. Mientras tú estés sentado, nadie te odia. El enemigo no. ¿Sabes cuándo el enemigo se levanta contra ti? Cuando tú empiezas a buscar a Dios. ¿Sí me está entendiendo? Cuando tú empiezas a buscar a Dios, el diablo se levanta y se une para atacarte. Qué interesante es esto. ¿Por qué antes, cuando David no era rey, por qué los filisteos no lo atacaban? El diablo metido en los filisteos. El diablo metido en estos filisteos, los demonios metidos en estos filisteos, ahora van a atacar a David. ¿Por qué antes nadie lo atacaba? Ahora, quiero que me entienda esto. Antes que David no había sido ungido por rey sobre Israel, nadie lo atacaba. Y yo le quiero decir a alguien hoy aquí. Mientras tú no empieces a buscar y a servirle a Dios y a hacer de bendición para otros, nadie te va a atacar. Pero comienza a trabajar y el diablo entero y el infierno se vendrá contra ti. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no quiere, el enemigo no quiere que tú trabajes para Dios. Interesante. Cuando los filisteos oyeron, escucha esto, cuando los filisteos oyeron que él había sido ungido rey, entonces subieron. Ahora, yo me he preguntado por mucho tiempo, ¿por qué antes no lo atacaban? ¿Por qué cuando yo andaba allá en el mundo, por qué nadie me criticaba? ¿Se ha puesto a pensar eso? Porque a nadie le interesaba lo que yo hacía. Pero de un momento para acá, toda la gente le interesa lo que un siervo de Dios hace. Todos comienzan a criticarlo. ¿Por qué cuando las personas andan allá afuera en el mundo, el diablo no levanta personas para que los critiquen? ¿Sabes que 30 años vivió Jesús y nunca nadie lo criticó? ¿Si se acuerda de eso? Nunca nadie lo quería matar. ¿Sabes cuándo empezaron a querer matar a Jesús? Cuando Jesús comenzó su ministerio. Yo no sé si usted lo entiende. Le bajo un poquito a la predicación porque quiero que usted lo entienda. Cuando Jesús estaba trabajando de carpintero con su padre, nadie se interesaba por Jesús. Pero cuando Jesús fue ungido y el Espíritu descendió sobre él, todos lo querían matar, incluidos los religiosos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué antes nadie lo quería matar? Cuando Jesús comenzó su ministerio, el diablo comenzó a atacarlo. Mire esto. Cuando él es ungido, el Espíritu desciende sobre Jesús. Es llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y sabe quién fue el primero que visitó? Bueno, el segundo, porque Dios ya estaba ahí con él y él era Dios. ¿Sabe quién fue el siguiente que visitó a Jesús en el desierto?
¿Se acuerda? Satanás. Pero no el de doña Florinda, sino que el mero diablo. Satanás llegó. ¿Y qué le dijo? Comenzó a tentarlo. Porque antes no se le aparecía el diablo. Cuando Jesús comienza su ministerio, es entonces cuando el diablo empieza a atacarlo. Viene el tentador y lo tienta. Escuche esto. Cuando los discípulos comenzaron a hacer milagros, comenzaron a ser perseguidos. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien sí entiende? Cuando los discípulos comenzaron a hacer milagros, comenzaron a ser perseguidos. Mientras ellos andaban con Jesús, poca gente los perseguían. Al que perseguían era Jesús. A él es al que querían matar. Pero cuando Jesús se va y los discípulos comienzan los milagros, en el libro de Hechos, todo el pueblo, toda la gente es contra ellos y quieren matarlos. ¿Por qué cuando ellos eran pescadores? Cuando ellos eran campesinos. ¿Por qué cuando eran cobradores de impuestos? ¿Por qué entonces nadie los perseguía? Nadie los quería matar. Cuando tú te levantas a servirle a Dios, es en ese momento que el diablo se va a levantar. Moisés estuvo 40 años en el desierto, apacentando las ovejas. Apestaba oveja 40 años en el desierto, apacentando las ovejas que no eran ni de él, sino que de su suegro. Y sabe una cosa, cuando Moisés recibe el llamado y es enviado a Egipto, ¿quién fue el primero que se levantó en Egipto? La oposición. El diablo se le opuso. Nunca antes en el desierto Moisés alguien se le opuso. Pero cuando Dios lo llama comienza la oposición. Yo quiero que hoy en este momento entendamos esto. Cuando tú te comienzas a acercar a Dios, el diablo comienza a tenerte en la mira. Y cuando tú comienzas a servirle a Dios, el diablo va a mandar medio infierno para que te ataque, para que te pasen, sucedan cosas y no quiere que continúes hacia adelante. Ahora, hay algo muy interesante. Mire esto. Cuando los filisteos oyeron que David fue ungido por rey, entonces se levantaron los enemigos contra él. Ahora, el enemigo viene. Si saben que el enemigo va a venir a su vida, ¿verdad? Hoy o mañana o pasado va a venir a atacarlo. Ahora, ¿pero qué hizo David cuando vino el enemigo? El segundo punto es, David cuando el enemigo vino, ¿sabe qué hizo David? Consultó a Dios. Qué interesante esto. David consultó a Dios. El enemigo viene y David consulta a Dios. ¿Por qué David consultó a Dios? En primer lugar, siguiente punto, no dependió de él mismo. No dependió de él mismo. Escuche esto. El enemigo viene, David consulta a Dios. Está poniendo su confianza en Dios. Él no dependió de él, sino que dependió de Dios. David podía depender solo de él. ¿Sabe qué? David tenía los mejores hombres, guerreros y valientes. David tenía un ejército que dice la Biblia que el ejército se parecían rostros de leones. ¿Cuántos saben eso? Dice la Biblia que los soldados de David parecían rostros de leones. Hombres que peleaban una batalla hasta que no se cansaban, hasta que destruían todo. Dice que David tenía un ejército de 300 o 400 hombres, que ese ejército no era como algunos que no vinieron hoy. Algunos que un dolor ya no quieren pelear. Algunos que les duele una uña ya no quieren seguir. El ejército de David era que dice, yo sigo adelante, sigo luchando porque Dios está conmigo. Escucha esto. David no dependió de él y David tenía un ejército. ¿Sabe qué tan grande era el ejército que tenía David? Sus rostros parecían de leones. Peleaban todo el día y no se cansaban. ¿Sabe qué hizo uno de? Mire, le voy a dar un ejemplo solo para que usted vea el ejército que tenía David. El ejército que tenía David, uno de ellos mató a 800 hombres, un soldado. ¿Sí se da cuenta de los hombres que se estaba rodeando David? Uno de ellos mató a 800 hombres en un lapso de unas horas con una espada.
Ese era uno de los ejércitos, de los soldados del ejército de los valientes de David. Eleazar, escuche esto. Eleazar era un soldado de David, del ejército de David. Él hirió a los filisteos y su espada quedó pegada en su mano. Escuche esto. La espada se le pegó en la mano y hirió a todos los filisteos y los mató y los destruyó. Y sabe una cosa, esos eran los hombres que estaban con David. Ahora, hay algo muy interesante. Un hombre llamado Samé se paró en medio de los frijoles, de las lentejas. Este hombre, que era parte del ejército de David, comenzó a pelear. Y en medio de las lentejas, en el terreno que había lentejas, comenzó a pelear hasta que mató más de 1000 filisteos este hombre. Escuche qué clase de ejército tenía David. Ahora, le estoy diciendo esto para que usted vea que David podía depender de él mismo. Él podía decir: voy contra los filisteos, tengo un ejército poderoso, ahora yo los voy a destruir. Pero ¿sabe que David no confió en eso? ¿Sabe que una vez David estaba en un lugar donde los filisteos lo estaban atacando, un lugar rodeado por el ataque de los filisteos? Y David en aquel lugar dice: ¿quién me diera a beber agua del pozo que está allá en Jerusalén? Y dice que 2 de los hombres valientes de David en esa hora salieron. Y salen, ¿sabe para dónde? Para el pozo que estaba rodeado de filisteos, terreno enemigo, filisteos. Y los hombres salen, los valientes de David salen y comienzan y llegan. Y la Biblia no explica cómo hicieron, pero llegaron allá. Y agarraron agua y trajeron el agua para David. Imagínense, estos hombres pelearon con todo el ejército. Llegan y traen el agua, con una mano sacando el agua y con la otra mano peleando con la espada. Sacaron el agua y se la traen a David. ¿Y sabe qué hizo David? David dijo: Dios me libre de tomar esta agua. Démosela en ofrenda a Dios, porque David sabía que había sido un costo grande. David se la dio como ofrenda a Dios. Ahora, ¿sí me entendió hasta ahí? Este ejército estaba con David. ¿Usted cree que David podía ir contra los filisteos así con ese ejército? Bueno, y más valientes de David, más. Ahora, pero estos son parte de los hombres que tenía David en el ejército. Pero ahora le quiero decir una cosa. Aún David con ese ejército, él no dependió de Dios. Vamos, entienda esto. David no dependió de Dios. No dependió de él, perdón, sino que dependió de Dios. David no dependió de él, sino que dependió en primer lugar de Dios. No confió en sus recursos. David tenía, escuche esto, David tenía un ejército rodeándolo. Pero ¿sabe una cosa? David no confió en eso. Y ahora yo quiero que usted y yo entendamos esto. El enemigo llegó. Porque hay una cosa, el enemigo va a llegar y te va a atacar. Y cuando el enemigo llega y te ataca, es porque tú estás haciendo algo. Ahora, David viene y consulta a Dios. Y hay algo que me llama la atención. David derrotó a los enemigos. Algo que me llama la atención es que David dice: Jehová iba delante de mí. ¿Sabe quién iba delante de David? Dios Todopoderoso. Y él destruyó a sus enemigos. David no tuvo que pelear, porque delante de mis ojos, dice, él destruyó a mis enemigos. Ahora, David lo destruyó. Pero hay algo. Luego los siguientes versos sigue diciendo que los filisteos, el enemigo, volvió otra vez. Volvieron otra vez. Ahora, cuando el enemigo vuelve otra vez, ¿sabe cuál enemigo era? El mismo enemigo. Los mismos que habían huido, los que no fueron muertos, el mismo regresó. Hay una cosa que yo le quiero decir hoy. El hecho de que usted hoy venza a un enemigo no quiere decir que no va a regresar. Ese va a regresar. El hecho de que usted hoy venza algo que le está haciendo el ataque no quiere decir que no va a regresar. Va a regresar. Fue lo que dijo Jesús. Jesús venció al enemigo, al diablo en el desierto. Jesús lo venció. A los días el diablo lo quería matar. Jesús dijo: apártense, ahí viene el príncipe de este mundo que nada tiene que ver conmigo. Volvió a quererlo matar. Días después el enemigo se mete en Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. El enemigo siempre va a volver. Pero ¿sabe una cosa que yo le quiero decir hoy? Si el enemigo regresa,
Hermano, usted tiene que estar listo para hacer lo que David hacía. Cada vez que el enemigo regresaba, David volvía a Dios. El enemigo puede regresar miles de veces, pero si el enemigo regresa, usted regrese a Dios constantemente. Si el enemigo viene a atacarlo nuevamente, porque el enemigo lo vencemos en muchas ocasiones, pero al siguiente día ya está. Ahí está el cansancio. Vencí el cansancio, pero ahí está. Vencí aquello que me estaba atacando, pero el siguiente día está de vuelta. Vencí el desánimo. Tiempo después el desánimo vuelve a llegar. Pero ¿sabe usted qué tiene que hacer cuando el desánimo llega? Nuevamente hacer lo que hizo David. Consultar a Dios de nuevo. No importa cuántas veces el enemigo regrese. Siempre que el enemigo regrese, usted vuelva a Dios. Haga lo que David hizo. Usted vuelva a Dios. Si el enemigo viene a las 6 de la mañana, levántese a las 5 y espérelo en oración. Si el enemigo regresa a las 6 de la mañana, levántese media hora antes y espérelo en oración. Es la única manera que usted lo va a vencer, consultando a Dios. No dependa de usted mismo, depende únicamente de Dios. Ahora, yo quiero que, para terminar, yo quiero decirle esto. ¿Cuántas veces el enemigo venga, usted tiene que volver a Dios? Le digo algo, le explico algo. ¿Por qué? Porque cada vez que el enemigo viene, usted no lo va a poder derrotar por sus propias fuerzas. Usted necesita la ayuda de Dios. ¿Cuántos necesitan la ayuda de Dios? Usted necesita la ayuda de Dios. Y cada vez que usted se sienta atacado por el enemigo, tiene que hacer lo que hizo David. El enemigo volvió. Volvió, y ahora que vuelve el enemigo, sabe que David volvió a Dios. Escuche esto, qué interesante. Volvió a Dios. Le pregunto una cosa, contéstese usted. ¿Por qué cada vez debemos de volver a Dios? ¿Por qué? ¿Llega una dificultad? Vuelve a Dios. ¿El enemigo te ataca? Vuelve a Dios. Cuando la primera vez los filisteos, el enemigo se levanta, David viene a Dios y consulta y le dice: ve, que yo voy a ir delante de ti, enfréntalos, yo los voy a destruir. Yo voy a ir contigo, pero tú los vas a destruir. Ahora escucha esto. Apenas David los destruyó, con la ayuda de Dios que iba delante de él, David regresó. Y regresa a su ciudad David, y todavía estaban haciendo fiesta, que ellos habían destruido al enemigo, cuando el enemigo ya está de nuevo. Sabes que a veces hay enemigo, hay demonio, hay cosas que salen de tu vida, pero es saliendo de aquí, y eso ya está de vuelta en ti. Hay gente que sale de aquí con una gran bendición, pero llegando a su casa, eso ya regresó. La preocupación a veces, te vas de aquí con la palabra que Dios ha puesto en tu corazón, pero llegando a tu casa ese pensamiento vuelve de nuevo a ti. Y vuelve de nuevo a ti. Y te comienza a atacar otra vez. Lo venciste en oración, pero regresó otra vez. Jesús dice que cuando el espíritu sale, vuelve a regresar. Y cuando encuentra la casa vacía, trae otros peores que él. Ahora escucha esto. David aún estaba celebrando cuando el ejército enemigo viene. Pero ahora viene y David vuelve a consultar a Dios. Y cuando David vuelve a consultar a Dios, hay algo muy interesante. Mira, esto le dice. Porque te digo una cosa, te voy a decir esto. Cuando tú consultas a Dios, no siempre es lo mismo lo que Dios te va a mandar a hacer. Ahora, escucha esto. Hay gente, mira esto. Yo te voy a decir esto para que tú te lo lleves contigo. Hay gente que está haciendo lo que Dios le habló hace un año, hace 2 años, hace 3 años. Hay gente que está haciendo lo que Dios le ministró hace tiempo atrás. Y eso en cierta manera está bien. Pero ¿sabes que Dios se renueva cada mañana? Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada vez que tú vienes a Dios, Dios tiene un plan diferente para ti. Te digo esto, ¿sabes una cosa? Sabes que hasta para orar
hay gente que hace un modelo de adoración. Viene lo mismo a Dios siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Viene lo mismo. Te digo una cosa, déjate guiar por el Espíritu. Ven a Dios y haz en la oración lo que Dios te ponga. Un día vienes y alabas a Dios. Gracias, te alabo, te glorifico, te exalto. Al siguiente día vienes. Hoy no te voy a alabar, Señor. Hoy te voy a pedir perdón por mis pecados. Perdón, Señor, perdóname. Al siguiente día vienes y hoy no te voy a glorificar. Hoy te voy a cantar, te voy a dar alabanza. Alábale. Dios no tiene un modelo. Dios no tiene algo que te va a dar siempre. Al siguiente día vienes y no hayas que decir. Te pone el Espíritu que no digas nada, que te tires frente a Él y que escuches lo que Él te va a hablar. Pero sabes que hay gente que no cambia y por eso Dios no lo puede usar, porque viene con un modelo siempre a Dios. Ni en la oración funciona esto. Y David vino otra vez a Dios. Pero hoy Dios le dice: ve, David, ve, pero hoy no vayas lo mismo. La primera vez que viniste a consultar a mí, te dije: enfréntalos. Yo voy contigo. Ahora rodéalos y llégales por atrás. Ahora tú le dices: rodéalos y llégales por atrás. Escuche, qué interesante esto. Hay algo que usted debe saber. Le leo esto en otra traducción. Pero los filisteos volvieron a atacar a David. Escuche. Los filisteos volvieron a atacar a David y ocuparon todo el valle de Efraín. David volvió a consultar a Dios y Dios le respondió. Esta es la segunda vez. David vuelve a consultar a Dios y Dios le responde: no los ataques. Escuchen lo que le respondió Dios. Yo quiero que alguien se lleve esto hoy. No los ataques. La primera vez que le dijo: ve, atácalos, yo voy frente a ti. Ahora, la siguiente vez le dice: no los ataques de frente. Es que hay gente que quiere hacer lo mismo todo el tiempo, ¿verdad? Porque Dios le dijo hace 2 años que haga esto y lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque no ha tenido tiempo de venir a la presencia de Dios para que Dios le diga qué es lo que quiere para el día de hoy. Yo no sé si alguien entiende esto. Yo no sé si alguien está recibiendo esto. ¿Sabes que esto hay gente que tiene años en la iglesia y sigue haciendo lo mismo? Y tenemos la palabra de Dios. David vino y la segunda vez ya no le dijo enfréntalos, sino que le dice: no los ataques por el frente, rodéalos y atácalos por detrás. Escuche las indicaciones de Dios. Tenemos que estar atentos a escuchar la indicación de Dios. Por eso es que hay cristianos que Dios les habló un día y siguen haciendo lo mismo. Van de iglesia en iglesia y siguen haciendo lo mismo. Porque ellos piensan que es la iglesia. No, no es la iglesia, es lo que Dios te ministra cada mañana que tú vienes a Cristo. No es la iglesia. Es lo que Dios te da cada mañana que tú vienes a Él. Es lo que Dios te da cada vez que le consultas a Él. La palabra de Dios es nueva cada día, es fresca. No es la misma. David viene a Dios y hoy le dice: no los ataques por el frente, atácalos por detrás, rodéalos. Y escuche algo muy interesante. ¿Se acuerda que en el primer punto Dios le dice: y yo voy a ir de frente delante de ti? Ahora le dicen: atácalos por detrás. Cuando llegue donde están los árboles de bálsamo, escuche cómo le dice: oirás mis pasos en la punta de los árboles. Wow. Cuando llegues a donde están las balsameras, oirás mis pasos en la copa de los árboles. Escuche, oirás mis pasos en la copa de los árboles. Esa será la señal para que te lances al ataque. Ahí me verás ir delante de ti y destruir al ejército de los filisteos. ¿Sí me está entendiendo esto? Le dice Dios:
No los ataques lo mismo, rodéalos. Y cuando llegues a las balsameras, ahí, sobre la copa de los árboles, cuando oigas mis pasos, esa es una señal para que te lances y los ataques. Ahí yo los destruiré. Sobre los árboles caminaba Dios. Esa es la señal para que tú los ataques. Ve a la presencia de Dios y Él te va a dar la estrategia para cada día. Y cuando oigas el caminar de Dios sobre los árboles, esa es señal que tienes segura la victoria. Escucha esto: cuando oigas el caminar de Dios, cuando oigas que la presencia de Dios te visita, esa es señal que vas a obtener la victoria. ¿Sabe por qué la gente no obtiene la victoria? Porque no tiene tiempo para venir a consultar a Dios, para que Dios le diga lo que tiene que hacer. Quiero que se lleve esto. La gente siempre vive en derrota porque no tiene tiempo para venir a consultar a Dios. Y cuando viene a consultar a Dios, Dios le dice qué es lo que tiene que hacer. Pero ellos no obedecen, sino que hacen lo que a ellos les parezca mejor. Hay una cosa que yo le quiero decir hoy. Sus problemas es muy bueno que usted los comparta y pida ayuda, quizás conmigo, con alguien más, con un consejero, con un pastor. Pero hay gente que trae los problemas al pastor y se queda ahí. Te digo una cosa: los problemas, ¿sabes a dónde los tienes que traer? A la presencia de Dios. Hay gente que le lleva sus situaciones al pastor, pero el pastor, ¿qué puede hacer? Y se la llevan al pastor y no hacen nada más. Si se la llevas al pastor, también tráesela ante Dios. Allí Dios te va a dar una estrategia nueva, lo que tú tienes que hacer cada vez que te sientas bajo ataque del enemigo. Cada vez que tú sientas el ataque del enemigo, consulta a Dios. Él te va a dar una nueva estrategia cada vez. Sabes que muchas veces no hacemos eso porque no queremos dedicarle tiempo a Dios. No hagas nada sin consultarle a Dios. Dios iba delante de David. Dios iba sobre las balsameras. Y ahí dice: el Señor destruyó a los enemigos. ¿Cuánto hace que no vienes a la presencia de Dios por una hora, media hora? A ponerle tus problemas ahí. Decir: Señor, ayer me dijiste que yo sí vaya, pero hoy ¿qué me vas a decir, Señor? Ayer me dijiste que yo sí lo haga, pero hoy quiero que me digas si continúo ahí. ¿Por qué la iglesia ha llegado a un punto donde depende de lo que tiene? ¿Tiene dinero? Depende de ahí. ¿Tiene salud? Está contento. ¿Tiene un buen matrimonio? Está contento. Al diablo no le interesa tu dinero que tengas. No, al diablo no le interesa la estabilidad que tengas. No se preocupa. Tú puedes tener todo lo material, que el diablo no le haces cosquilla. Al diablo lo único que le preocupa es que tú te llenes de la presencia de Dios, porque ayer es un hombre que no pierdes una batalla. Lo que el diablo no quiere es que tú te llenes de la presencia de Dios. Por eso es que el diablo pone todo en tu casa para llamar tu atención, para que tú no vengas a Dios. Pasas horas frente a la visión, frente a la televisión o frente al teléfono,
y no vienes a Cristo, hoy el Señor te dice: yo quiero que dependas de mí, que no dependas de las cosas de este mundo. Yo quiero que dependas de mí, no que dependas de lo que dice la noticia, de lo que dice el pronóstico. Tú vas a depender de mí, dice el Señor, porque si vienes a mí, cada día la estrategia va a ser nueva. Hay gente que depende de lo que está sucediendo alrededor. Bajó la bolsa de valores, bajó el mercado, te preocupas, no te preocupas. ¿Sabes una cosa? No te preocupes por eso. A mi Dios nunca se le acaban los recursos. Pero ustedes no adoran a Dios, ¿verdad? A mi Dios nunca se le acaban los recursos. A ti se te pueden acabar los recursos, pero a mi Dios nunca se le acaban los recursos. ¿Sabes por qué? Porque Él no tiene, no, Él es el dueño de todo. Y si tú quieres vivir una vida en victoria, consulta a Dios cada vez. Si no hay algo en tu vida, ven a Dios, porque Dios te va a dar lo que tú necesitas y lo que Él sabe que tú quieres. David consultó a Dios, regresó a Dios y Dios le dio una nueva estrategia. Dios caminaba sobre los árboles. Yo no sé si usted entiende esto. Cuando Dios camina contigo sobre los árboles, Él va a destruir lo que se te ponga enfrente. Si el diablo se levanta, Dios lo va a destruir, porque Él va caminando contigo. Esto es muy interesante. Cuando venga sobre la copa de las balsameras, entonces esa es una señal que te lances, porque yo voy a destruir. ¿Sabe por qué la gente no vence y no destruye y no gana la victoria? Porque no espera que Dios camine con ellos. Porque no espera que Dios vaya caminando con ellos y quieren destruir ellos. No dependamos de nosotros mismos. Depende de Dios. Hay una cosa que yo te quiero decir hoy. Hasta hoy has estado pensando que tú puedes. Te digo una cosa, no puedes. Jesús dijo: alejado de mí, nada puedes hacer. Hay gente que se ha alejado de Dios, y por eso vas de derrota en derrota espiritual. Pero si tú hoy día te acercas a Dios, te prometo una cosa: vas a tener problemas, sí, pero Dios va a estar ahí contigo. Los problemas van a llegar, pero Dios te va a ayudar a resolverlos. Eso te lo puedo profetizar. Si vienes hoy a Cristo y le pones todo a Él, los problemas siempre van a llegar a ti. Pero también te digo una cosa: Cristo nunca se va a apartar de ti, y la victoria no va a ser tuya, sino que va a ser de Él. Pero tienes que venir a Cristo. Hay gente que toma decisiones sin consultarle a Dios. Hay gente que le dice: Señor, mañana voy a salir. ¿Para qué le dices si ya vas a salir? Así hacen con los pastores: mañana salgo, tiene el vuelo comprado ya. ¿Para qué le vienes a decir? Eso no es así. Primero las cosas se ponen en las manos de Dios. Depende del Espíritu Santo. Dios hoy te está hablando, y le está hablando a alguien y le dice: el problema tuyo es que estás dependiendo de tus finanzas, de ti. Piensas que tú puedes todo. No. Te voy a desilusionar. Tú solo no puedes hacer nada. El único que puede hacer las cosas en tu vida se llama Cristo. El ataque va a venir. Cuando tú empieces a acercarte a Dios, el ataque va a venir. La gente te va a criticar, porque la gente no quiere que te acerques a Dios. Tráele tus problemas. Consulta a Dios. Alguien hoy día puede decir: quizás yo quiero hoy consultar a Dios. ¿Qué quiere que yo haga esta semana? Alguien hoy día puede decir: hoy quiero consultar a Dios para que me dé el ok, si sí voy o no voy, si sí lo hago o no lo hago. Yo quiero hacerte una invitación muy especial. Ven a Cristo hoy y consúltale. ¿Qué es lo que sigue para ti? Ponte de pie, por favor. ¿Qué es lo que sigue para ti? Póngase de pie y te invito. ¿Qué es lo que sigue para ti?
Yo quiero que en este momento tú comiences a meditar. ¿Cuándo fue la última vez que consultaste a Dios para hacer algo? ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a Dios y le pediste su guianza para que hagas algo? Te digo una cosa, hoy tienes la oportunidad de venir. Hay un altar donde está esperando por ti el Señor Todopoderoso. Y hoy te invito, cierra tus ojos, ven aquí, yo quiero orar por ti.